Es una bendición poder estar en este lugar dándole la gloria y la alabanza a nuestro Dios, que solo Él se merece. Nadie más merece ser exaltado, porque solo Él es el Señor, el Rey de Reyes. Él es el poderoso, el único Dios verdadero, sabio, perfecto en todos sus caminos. Y es un privilegio poder confiar en Él, porque Él es fiel a su palabra. Y Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros, nos va a sostener, nos va a bendecir, nos va a ayudar en todo momento de nuestra vida. Démosle gracias esta noche. ¿Verdad? Si usted está agradecido, levante su voz. Cada quien da gracias por su propia vida, ¿verdad? Por su propia fuerza. Y entonces, si tenemos vida, entonces démosle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Padre, esta noche venimos delante de tu presencia, agradecidos por todo lo que tú nos has dado, nos has bendecido, nos has ayudado. Gracias porque tú nos fortaleces, nos vivificas, Señor, porque has provisto para nuestras necesidades, para toda necesidad que hemos tenido. Tú has sido nuestro proveedor, tú has sido el que nos ha guardado y nos ha librado del mal, Señor. Estamos confiando en ti, confiamos en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor, en tu presencia en nuestra vida, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos libra de la peste destructora, que guarda nuestros pasos y nos prospera en todos nuestros caminos, Señor. Tú prosperas la obra de nuestras manos, y en cada momento que nosotros salimos, Señor, vemos tu protección, librados de accidentes, librados de maquinaciones del enemigo. Y aquí estamos esta noche para darte gloria, para darte alabanza, para levantar nuestra voz, Señor, y bendecir tu nombre, exaltarte, reconociendo que solo tú eres grande, que solo tú eres poderoso, que no hay nadie que se compare a ti. Solo tú eres el altísimo Dios, el verdadero. A ti sea toda la gloria, a ti sea la alabanza de tu pueblo, Señor, que juntamente nos unimos esta noche para darte gloria, para bendecir tu nombre, porque solo tú eres digno, solo tú eres grande y admirable son tus obras, maravillosos son tus caminos, Señor. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de levantar nuestra voz? Si solo tú eres Dios, si solo tú eres grande, Señor, soberano en toda la tierra. A ti sea el honor, a ti sea la alabanza, Señor. Esta noche podemos darte con gratitud en nuestros corazones, reconociendo tu poder, reconociendo que tú reinas, que no hay nadie comparable a ti, Señor. Que solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Aleluya, no hay nadie comparable a ti, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza. Amén. Aleluya.
nuestra cabeza. Nuestra pasión, nuestro corazón es para ti, Señor, para adorarte en medio de cualquier prueba o situación. Tú mereces la gloria, tú mereces el honor por siempre, Señor. Aleluya. soberano de toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu poder. Siempre tú reinas, Señor. Tú eres el vencedor.
delante de ti nos postramos para adorarte, Señor, para bendecirte. Aleluya. Hoy mi vida te la doy, te la entrego.
tu poder, a tu gloria, porque tú eres el que ha vencido, porque tú eres el vencedor, el grande y el fuerte. No hay nadie como tú, Señor. Has vencido la muerte, has vencido al que tenía el imperio de la muerte. Tú tienes las llaves, Señor. Tú eres grande y poderoso. Nadie como tú, nadie. Incomparable eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor, por siempre. Eterno, Dios verdadero, revelado en la persona de Jesús, digno de ser exaltado por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, gracias, gracias por la vida, gracias por la libertad en Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu obra, por tu protección, tu provisión y tu ayuda. Gracias por revelarte a nosotros y alcanzarnos, Señor. Gracias por manifestar tu misericordia, tu paciencia, tu bondad en nuestras vidas. Padre, gracias porque si estamos en pie hoy es por tu misericordia. Tú nos has sostenido, tú nos has sustentado. Y aquí estamos, Señor, disfrutando de tu gracia, disfrutando de tu bondad en nuestra vida. Recibe gloria, recibe honor, recibe alabanza, recibe las acciones de gracias. Y mientras meditamos en tu palabra, Señor, habla nuestro corazón.
Ayúdanos, edifícanos, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, pueden sentarse. Nuestro culto en medio de la semana. Nuestro culto enfocado en la doctrina, enfocado en el estudio bíblico. La semana pasada, por causa de la administración allá en la academia de policía, mi esposa estuvo con ustedes compartiendo la palabra y se interrumpió la secuencia, como sucede cuando no estoy, la secuencia que estamos llevando del libro de Hebreos, o carta, aunque es muy grande para llamarle carta. Estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos y realmente es un estudio que en lo particular me bendice mucho, me edifica mucho, porque hemos estado tomando un solo verso, un solo personaje y aprendiendo de la obra de fe de ese personaje, aprendiendo de la vida de esa persona, y hemos ahora llegado hasta el punto de hablar un poco acerca de Abraham, al cual se le dedican varios versículos. Así que hoy vamos a la parte número 6 de nuestro estudio del capítulo 11. Ya de lo que es el libro de Hebreos tenemos meses de estar enfocados. Vamos en orden desde el capítulo 1, desde el año pasado, enfocándonos en el libro de Hebreos capítulo por capítulo, y en este capítulo 11 nos hemos extendido más por causa de los personajes y la obra de fe que cada uno de ellos realizaron. Así que comienzo donde terminé hace 2 miércoles. Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, una ciudad con fundamentos, una ciudad que tiene cimientos eternos, la ciudad del gran rey. Y yo les hacía énfasis en el hecho de que aunque en el Apocalipsis se nos presenta la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, porque como dice el Padre Nuestro, el reino de los cielos va a venir a la tierra, y por lo tanto es una mentira evangélica donde usted va a pasar la eternidad diciéndole que en el cielo, porque el reino viene a la tierra. Esa revelación de que la ciudad viene a la tierra y que el reino viene a la tierra, Abraham la entendió, y por eso él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Sumamente interesante entender eso, pero son verdades que la tradición evangélica ha cubierto, porque yo no sé cuántos de ustedes los evangelizaron de esa manera. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y nadie va a pasar la eternidad en el cielo. Pero en fin, son parte de las tradiciones evangélicas tan fuertes que han cubierto las verdades de la palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado, predicó Jesús. ¿Hay alguien aquí esta noche? Jesús predicó que el reino de los cielos se había acercado, y él dijo que él lo había acercado, y entonces el reino de los cielos va a ser establecido en la tierra, y la ciudad del gran rey va a descender. Y entonces nos vamos a Génesis y encontramos que Abraham buscaba esa ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Ahora, un par de detalles interesantes es que la Nueva Jerusalén tiene 24 nombres relacionados a ella, y así como en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 21 se nos habla de 24 ancianos. Hemos de entender que ahí se encuentran los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, y se encuentran ahí también los 12 apóstoles del Cordero. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis 21 en el verso 12, que la ciudad tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas hay 12 ángeles, y hay nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego el verso 14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yo estoy plenamente convencido que los 24 ancianos son los 12 apóstoles y son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Y la ciudad está conectada entonces con los líderes del Antiguo Testamento, los descendientes de Abraham, y está conectada con los líderes de la iglesia, los discípulos del Señor Jesucristo, a quienes él llamó apóstoles. Ahora, esto lo confirma Efesios capítulo 2, donde vamos a ver dos verdades que ya conectamos en la sesión anterior. Uno,
que en el verso 19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el verso 19 dice que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en el verso 20, la conexión con lo que estoy hablando, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el orden regresivo, lo que estaba más cerca mientras el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios era la doctrina de los apóstoles. Pero antes de los apóstoles, las revelaciones de los profetas. Pero antes de los profetas, Jesucristo, que es la piedra desechada por los edificadores. Cristo, la piedra principal del ángulo. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos en que la iglesia, el reino de Dios, tiene como fundamento a los apóstoles y a los profetas. Pero no como creen las iglesias de apóstoles y profetas modernos, o los apóstoles y profetas del presente, que por cierto hay muchísimos, si no la mayoría, desviados, sino que son los apóstoles que trajeron la doctrina, la revelación que recibieron del Señor Jesucristo, y los profetas que son los que dejaron sus escritos y a quienes Dios utilizó para traer la revelación de las cosas que habrían de ir sucediendo en los tiempos futuros. Entonces aquí enfoquémonos nosotros en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y recordemos, hermano, o al menos para mí como líder es importante recordarle la importancia de permanecer apegados a la doctrina apostólica. ¿Cuál doctrina apostólica? Las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, porque ese es el fundamento de la iglesia. Es tan importante el apegarse o mantenerse con las revelaciones y a través de una interpretación correcta de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, porque uno de los peligros que hay con respecto a la iglesia es la apostasía, es ser desviados de la verdad, ser apartados de la verdad, ser confundidos. Y el diablo trabaja con ese propósito. Por eso la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1 que algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el diablo levanta ministros o falsos ministros, obreros fraudulentos, y la palabra dice que aún él mismo se disfraza como ángel de luz. Y entonces tenemos un montón de corrientes de enseñanza, hoy más que nunca, que se han acumulado por siglos. Tenemos un montón de corrientes de enseñanza tan tremendas como la de este personaje que le dije yo, que ha grabado un su video donde él dice: no tengo escritura para probárselos, pero Jesús descendió al infierno para salvar a Judas. Sí, nosotros creemos que Jesús descendió al infierno 3 días y 3 noches. Estuvo ahí, porque en Hechos 2:24 dice que él resucitó, sueltos los dolores de la muerte, o sea que él estaba sumergido en la muerte. Pero no creemos ni podemos sostener que él fue a salvar a Judas. Y este predicador en esa revelación sostiene eso. No tengo escritura para probárselo, dice. Pero yo creo que Jesús corrió y Judas también corrió hacia donde él, porque el primero que fue a salvar fue a Judas. Si la Biblia no lo dice, no podemos hablar. Entonces de ahí la importancia de apegarnos, de permanecer en la doctrina apostólica y de permanecer con una interpretación correcta de lo que los profetas escribieron. Hay gente por ahí diciendo que el libro de Ezequiel es una prueba de que existen los extraterrestres. Entonces la gente se va y se desvía con cuestiones de la nueva era, se desvía con un montón de cuestiones fantásticas. Y la verdad es de que el término extraterrestre se puede aplicar a los ángeles y a los demonios porque no son de la tierra. Pero ellos hablan acerca de naves espaciales y del rollo de las ruedas que ruedan y todo eso que está en Ezequiel. Y con eso se justifica que sí existen las naves espaciales y que sí existen los marcianos, y la gente se desvía de la verdad. Se desvía. Y eso no es algo nuevo. Recuerde que aún en el siglo I el apóstol Pablo dijo y tuvo que confrontar a gente que predicaba el bautismo por los muertos, a gente que decía que la resurrección ya se había efectuado. Entonces iglesia, nosotros tenemos que estar atentos y entender, hay que permanecer en la doctrina apostólica.
Y hay que asegurarnos de que nuestra fe está fundamentada sobre una interpretación correcta de los libros de los profetas. Porque ahora mucha gente anda hablando cosas fuera de la palabra, hablando cosas contrarias a la Biblia, porque se ha levantado una gran corriente de apóstoles modernos con grandes revelaciones. Y hay también un montón de disque profetas haciendo actos proféticos, engañando a un montón de gente. Por eso es que tenemos que escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Él comparó, dijo, al que oía su palabra y la hacía, a un hombre que edificaba su casa sobre la roca. Y el apóstol Pablo dijo que quien no se conformaba a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo estaba envanecido y nada sabía. Así que es mejor permanecer en la doctrina de los apóstoles. Y es mejor asegurarnos de que tenemos una interpretación no alegórica, no particular, una interpretación correcta de lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que nos dice el verso ahí de Efesios 2:19. Ahora, el 2:20 nos conecta con la idea que ya cubrimos de que nosotros tenemos que tener esta conciencia con respecto a nuestra identidad. Somos extranjeros aquí en la tierra. ¿Cuántos de veras se sienten extranjeros? Así como que es que el mundo no puede ser nuestro hogar. Así como que aquí estamos de pasada, en el sentido de que este sistema de cosas tiene que pasar, tiene que ser removido y el reino de Dios establecido para que nosotros entremos en esa gloria. Así que a través de la palabra de Dios, escrita por medio del apóstol Pedro, él dice: yo les ruego que como a peregrinos y extranjeros, dice, que se abstengan de los deseos carnales. Entonces tenemos que considerarnos extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero tenemos que saber algo: no somos extranjeros en los cielos. Porque ¿qué es lo que dice el final del verso 19 de Efesios 2? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, entonces, así como un paréntesis pequeñito nada más, es importante entender que aunque el reino de los cielos se va a establecer en la tierra y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él y que en la tierra va a descender la nueva Jerusalén, sí es cierto que cuando un creyente muere, sube para estar en la presencia del Señor. Sí es cierto que el creyente, habiendo Cristo ascendido y habiendo preparado lugar en la casa del Padre, ha preparado un lugar para que el creyente que muere sube a la presencia de Dios. Pero el reino va a ser establecido. Jesucristo viene con la iglesia a la tierra. Y son detalles escatológicos que los he enseñado en otra ocasión y en los cuales no quiero detenerme mucho, porque el enfoque de hoy particularmente es el de la fe y particularmente el de la fe de Sara. Así que vamos a ver lo que es el paréntesis de la fe de Sara en el versículo 12, en el versículo 11. En el verso 12 se va a continuar hablando acerca de Abraham, pero hay un paréntesis con respecto a la fe de Sara en el verso 11. ¿Y qué es lo que dice ahí la palabra? Que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Comenzamos a hablar acerca de Abraham, que fue obediente a Dios cuando Dios le dijo que saliera. Comenzamos a hablar acerca de la fe de Abraham, que moró en tiendas, en tierra, como que si estuviera en tierra extraña, aunque era la tierra que Dios le había prometido. Comenzamos a hablar acerca de la fe de Abraham. Pero se inserta, y por eso lo llamo el paréntesis de la fe de Sara, un versículo dedicado a la esposa de Sara. Y luego se continúa en el 12 y en el 13 hablando más de la fe de Abraham, porque es sumamente interesante lo que Abraham hizo. Abraham edificó altares. Abraham esperó por el hijo prometido por Dios. Abraham honró a Dios con su fe. Pero hoy entonces nos enfocamos en la fe de Sara. Y dice la palabra que fue por la fe que la Sara recibió fuerzas para concebir. Ahora, es interesante el detalle, hermanos, de que número uno, ella era estéril. Y no es lo mismo que una mujer que está en la edad todavía de concebir
pero que solamente tiene el obstáculo de la esterilidad, pueda creer por ese milagro. Pero en el caso de Sara tenemos que agregar el hecho de que ella ya no estaba en el tiempo en el cual, aunque ella no fuera estéril, ella pudiera quedar embarazada. Entonces podemos considerar que había un doble obstáculo en la condición de Sara: la edad, más específicamente la vejez. Sara era 10 años menor que Abraham. Dios se le apareció a Abraham a los 75, Sara tenía 65. Fue más o menos en ese tiempo que el rey de Egipto se enamoró de Sara y dicen que Sara era hermosa todavía. Y yo lo creo porque realmente podemos considerar en la palabra de Dios que en esa condición en la antigüedad, donde venimos de la secuencia de la condición del ser humano, donde gradualmente se fueron perdiendo las facultades y la gente fue perdiendo la longevidad, como hemos venido examinando en los personajes anteriores. Aunque Sara ya estaba un poco mayor, pero la Biblia la describe como una mujer hermosa, hasta el punto que Abraham, por temor de que le hicieran algo, hizo un trato con ella y le dijo: decí que eres mi hermana. Y entonces el rey por poco y la toma por mujer, y hay un conflicto ahí, porque había un atractivo en esta mujer a la edad de 65 años. Pero recuerde usted que viene aquel gran error de Sara misma de decirle a Abraham que tome a Agar por mujer, porque dentro de la cultura de donde ellos venían era normal que si la esposa no podía tener hijos, entonces una criada podía tener hijos, y esos hijos contaban como que si fueran hijos de la señora, o sea, como que se entregaban en adopción. Y de ahí el conflicto donde nace Ismael. Ismael aproximadamente nace con una diferencia con respecto a Isaac de unos 13 años, 13 o 14 años. Entonces eso quiere decir que Abraham pasó 25 años para poder esperar el cumplimiento de la palabra desde el nacimiento de Isaac. Y mientras esos 25 años transcurrieron, más o menos ahí como en el año 12º fue que tomó esa mala decisión de obedecer a la mujer en cuanto a acostarse con Agar y que naciera Ismael, lo cual hasta el día de hoy, según los conocedores de la Biblia, es parte del conflicto de los árabes contra los israelitas, porque los árabes descienden de Ismael y todos los israelitas descienden de Isaac. Ahora el punto es que, enfocándonos en Sara, entonces había un doble obstáculo: el obstáculo de la esterilidad y el obstáculo de la edad. Y entonces es comprensible lo que tengo señalado ahí como el primer asterisco: Sara al principio no creyó. Ahora, esto está escrito para nuestro beneficio, así dice la palabra, que las cosas que están escritas para nuestro beneficio han sido escritas. ¿Alguien ha leído ese texto? O sea, lo que está escrito es para nuestro beneficio. Entonces entendamos algo: Sara al principio no creyó, y es lógico, es racional, siendo ya una mujer que ya sobrepasaba los 75 años, era lógico que ella no tuviera esperanza de quedar embarazada. Y si a esto le agregamos el hecho de que durante su juventud había sido estéril, ¿qué posibilidades había de que ella quedara embarazada? Ahora usted podría decirme, y es válido, y de hecho me encantaría que pensara de esa manera: pastor, pero ahí no está diciendo que Sara no creyó. Pero yo se lo voy a mostrar, porque el asunto es que aquí nomás estamos enfocados en el testimonio de la fe de Sara, y lo que dice es que por la fe ella, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y que por la fe dio luz aún fuera del tiempo de la edad. Y entonces viene una frase bien interesante: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tuvo que caminar apoyándose en la promesa de Dios. Pero yo voy a mostrarle que ella al principio no creyó, y esto tiene una aplicación práctica en el sentido de que todos nosotros como seres humanos nos enfrentamos con ese conflicto de la fe, de que si creemos por un milagro o no. Yo sé que a usted le ha pasado muchas veces o varias veces que comienza a creer por algo, pero en el camino le asaltan las dudas, porque usted evalúa lo natural, lo lógico, lo racional, y eso choca con la posibilidad de lo sobrenatural. Entonces es interesante entender que Sara al principio no creyó, pero es más importante entender que al final Sara reaccionó en fe, y esto es lo más importante que yo quiero que usted reciba esta noche.
que aunque usted tenga un conflicto de fe, lo más importante es que al final usted se establezca, se afirme y que sepa algo: el que ha hecho las promesas es fiel. Y lo que tenemos que hacer es conocer la promesa y permanecer firmes en la expectativa de esa promesa, no de una manera infundada, como el de esta mujer que dejó de congregarse, y cuando el pastor la fue a buscar para hacerla volver a la iglesia, le dijo: yo jamás voy a volver a la iglesia. ¿Y por qué? Le dijo el pastor: porque Dios me mintió, Dios me engañó. ¿Y cuando Dios le mintió? Es que vinieron a orar por mi esposo, me dijeron que no iba a morir y se murió. Entonces el pastor tuvo que aclararlo: Dios no le ha mentido, no fue Dios quien le habló, fueron algunos hermanos que le quisieron darle esperanza, pero eso no fue una promesa de Dios. O Dios le habló a usted personalmente, o Dios le trajo una revelación a su vida directamente. No, fueron personas que la quisieron animar. Entonces no esté diciendo que Dios le mintió. Yo creo que a muchas personas les ha pasado eso, que se enojan con Dios y aseguran que Dios los ha engañado, o que están frustrados porque Dios no los escucha, cuando en realidad lo que sucede es que hay que examinar nuestra falta de obediencia, nuestra falta de fe, nuestra falta de conocimiento de las promesas, porque está escrito: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces no es el culpable Dios, porque Él es fiel y Dios todo lo puede hacer. Entonces es interesante esta frase, porque ahí vamos a concluir esta noche, que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces fue por la fe que ella recibió la fuerza para poder concebir, para poder quedar embarazada. Fue por la fe que recibió las fuerzas para poder dar a luz cuando ella ya tenía 90 años, porque al final Abraham se convierte en el padre de Isaac cerca del año 100 o a la edad de 100 años. Y si Sara tenía 10 años menos, entonces a los 90 años Sara quedó embarazada. Entonces en lo natural, en lo lógico, eso era algo imposible, pero ella creyó. Ahora yo quiero llevarle algunos detalles de la historia, detalles interesantes que nos sirven a nosotros en nuestro conflicto de fe. En Génesis capítulo 18, verso 9, donde se encuentra la narración de que un día aparecieron 3 personas visitando a Abraham. Y según la narración y los detalles, es Dios que se ha manifestado en una forma humana, y 2 ángeles que van posteriormente de camino para poder saber lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra. De cualquier manera, el punto aquí es que Dios ya se había anticipado a esa manifestación, a lo que está escrito en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, aunque está hablando de la persona de Jesús literalmente. Ya en el Antiguo Testamento y en este pasaje en particular encontramos que Dios se manifestó de una manera humana. La Biblia literalmente dice que Jehová estaba hablando con Abraham. Entonces uno de estos 3 seres humanos, o de estos 3 personajes con apariencia de humano, era Dios, y los otros 2 eran ángeles, y la Escritura lo aclara. Ahora me interesa mostrarle que en el verso 9 del capítulo 18, donde está la historia de la promesa de Dios a Sara, dice así la palabra de Dios. Estos personajes que están ahí le preguntan a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Quién tenía la potestad para hablar de esa manera? Él no estaba diciendo: mira, Dios me ha mandado y vengo en el nombre de Dios a decirte que de aquí a 1 año tu mujer va a tener un hijo. No, él dice: yo voy a volver a ti. Y según el tiempo de la vida, una frase, una expresión idiomática: según el tiempo de la gestación, después de los 9 meses, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y vea los detalles. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces yo me imagino a Abraham sentado así como están ustedes. Me imagino a Dios sentado frente a Abraham en la posición en la que yo me encuentro, y la tienda de Abraham atrás, en este caso atrás de mí, y los ángeles probablemente uno a cada lado o a un lado del Señor. Pero mientras Dios está hablando, prometiéndole a Abraham que él va a volver y que Sara va a tener un hijo, Sara está allá atrás.
Sara está cerca de la puerta de la tienda que estaba detrás. Y entonces dice la palabra de Dios, para poner énfasis en los detalles de la dificultad, que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Exactamente, entonces, a esta altura de la historia, 99 años y 89 años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Una expresión idiomática para hablar acerca de la fertilidad de Sara, la capacidad de su ciclo para poder quedar embarazada. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, oiga eso, ¿dónde estaba Sara? Allá en la tienda, en la puerta, oyendo lo que estaba hablando su esposo con los visitantes. ¿Y qué es lo que dice la palabra en el verso 12? Que Sara se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. El detalle aquí es que Sara se rió de una manera secreta, de una manera privada. Ella no era parte de la conversación, ella no estaba en público, ella no estaba expresándose delante de los demás. Ella se rió atrás, a espaldas del Señor. Y por eso note el detalle, la importancia de que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿De quién él? De Dios. Sara se estaba riendo. Y es que Sara en realidad no creyó lo que escuchaba. Cuando Sara escucha a este personaje decir, voy a volver a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer tendrá un hijo. Cuando Sara oye eso, ella comienza a analizar en lo lógico, en lo natural, que ella ha sido estéril toda su vida, que ya tiene 89 años, que su marido tiene 99 años y que hace mucho tiempo han dejado de tener intimidad. ¿Y cómo va a ser posible que dentro de un año va a tener un hijo si no lo tuvo en el resto de la vida, que ya se le escapó de las manos? Entonces aquí podemos descubrir algo, y es la realidad de que Sara dudó. Ahora, a mí me sirve que haga énfasis en esto, hermanos, para poder entender lo siguiente. Todos nosotros tenemos conflictos de fe, y Dios lo sabe. Todos nosotros tenemos a veces batallas en las que avanzamos, nos paramos firmes, quizás oímos un mensaje y decimos, hoy sí, llega el lunes y hoy tampoco, no, y mañana tampoco, y llega el domingo y, no, es que hoy sí, creo que de veras, y llega el lunes y otra vez, hoy no. Y pasamos así etapas en la vida sin recibir, y literalmente estamos experimentando lo que Santiago dice que no hay que hacer, dudar. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Y la palabra dice que ni piense quien tal haga que va a recibir algo del Señor. Entonces Dios, que conoce nuestra debilidad, nos ha dejado la base para que nuestra vida pueda fundamentarse espiritualmente a través de la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Y por eso es que hay que llenarnos de la palabra. Y por eso la importancia de la comunión con Dios, para poder conocerle a Él, saber que Él es fiel, saber que Él es todopoderoso, saber que Él no cambia, saber que Él se deleita en hacer misericordia. Conocer el carácter de Dios puede cambiar su vida. Yo creo que hay dos extremos en la vida de los evangélicos. Uno, los que no saben que Dios es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y entonces pecan porque creen que van a ser salvos a pesar de. Y los que no conocen la misericordia de Dios y expulsan a la gente y la condenan hasta por cosas insignificantes como la falta de alguna vestimenta, porque tienen en sus labios y en su corazón la frase, alma que pecare esa morirá, y no hay reconcilio. Ni estos ni aquellos conocen a Dios. Pablo dice eso, para vergüenza vuestra lo digo. Dice. Algunos no conocen a Dios, estos no conocen la misericordia de Dios, y estos no conocen la severidad de Dios. Pero cuando usted conoce el carácter de Dios, eso lo hace a usted afirmarse, fundamentarse. Cuando usted conoce que el carácter de Dios es que Él se deleita en hacer misericordia, usted se acerca confiado en que Él se deleita en hacer misericordia.
Son aspectos de vida práctica. Ahora entonces, vemos acá que el conocer a Dios, el conocer las promesas de Dios es importante para establecer nuestra vida. Y aunque Sara dudó, pues se revela en que se rió secretamente y se revela en la reacción de Dios posteriormente, es comprensible, porque Sara se enfocó en lo natural. Y en ese sentido, hermano, sepa usted, aprenda o recuerde eso esta noche. Es normal que usted tenga conflictos en su mente, que usted no pueda creer por lo sobrenatural, por lo milagroso, porque nuestra mente es limitada. Aún Moisés, cuando el Señor le dijo que le iba a dar de comer carne al pueblo, Moisés se puso de alguna manera no a confrontar, pero a razonar con Dios, y le dice: Señor, le dice, pero si aquí el ganado no va a alcanzar y ni estamos donde hay peces. A él nunca se le ocurrió que Dios iba a mandar la carne volando, porque como dice la palabra del Señor, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros a veces cometemos el error de decirle al Señor hasta cómo hacer las cosas, cuando Él tiene miles de maneras de poder hacerlas. Amén. Él puede bendecirlo, Él puede rescatarlo, Él puede restaurarlo, Él puede levantarlo de miles de maneras, porque para Él no hay nada imposible. Entonces el asunto es que es comprensible, es natural. Dios lo sabe, que nosotros tenemos que luchar contra nuestras dudas. Y entonces el ejemplo de Sara es sumamente importante, porque ella comenzó mal. Ella comenzó dudando, pero al final fue insertada en esto que se llama el libro o el capítulo de los héroes de la fe. Entonces Sara aparece insertada ahí. Ella comenzó mal, ella no creyó, ella no salió emocionada a postrarse, a darle gloria a Dios. Ella se quedó en la tienda riéndose. Y ella dijo: después de que he envejecido, voy a tener deleite, siendo que mi Señor ya está viejo. Ahora que ya tengo casi 90 y mi Señor tiene 100, casi 100, voy a tener deleite. Ella pensó en la intimidad y ella pensó en la potencia sexual de su esposo y en la incapacidad natural de ella, y dijo: no se puede, definitivamente que no se puede. Ahora ocupemos esto como una aplicación práctica en nuestra vida y sepa lo siguiente: cuando usted analiza su condición de trabajo, de enfermedad, de peligro o de lo que sea, y usted evalúa las circunstancias en lo natural, puede hacer que usted tenga 100% la razón de que no se puede, pero resulta que Dios sí puede, porque Dios abre caminos donde no hay caminos. Dios puede cambiar las circunstancias de una manera que para nosotros es inimaginable, impensable la forma en que Dios puede hacer las cosas. Y entonces hay que abrir nuestra mente hacia esa realidad, y es hacia donde Dios guió a Sara. La realidad entonces es que ella dudó, pero veamos la reacción de Dios. Verso 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Yo al principio entré en un conflicto. ¿Y por qué Dios le está preguntando a Abraham? ¿Yo por qué voy a saber por qué se ríe mi esposa? Hay que preguntarle a ella. Pero Dios está haciendo esto a propósito, para que quede registrado. Y hay un detalle sumamente interesante, y es que Dios quiere que se sepa que Él ya sabe lo que hay en el corazón de Sara. Sara está en la tienda, recuerde, ubíquese en el escenario. Sara está dentro de la tienda, Sara está oyendo en la puerta, Sara se está riendo allá atrás, y Dios, que está de espaldas porque la puerta está detrás de Dios, Dios sabe que Sara se está riendo. ¿Hay alguien conmigo esta noche? Quiero que se meta en el escenario. Entonces Dios le pregunta claramente. Jehová le dijo a Abraham, ese personaje con forma humana era Dios, está bien claro. ¿Por qué se ha reído Sara? Yo creo que definitivamente Dios no esperaba que Abraham le diera una respuesta, porque ¿cómo un hombre puede saber de qué se está riendo la mujer? No podía, no hay forma. Ahora, el Señor sabe hasta lo que Sara dijo, y aunque está a espaldas de Él. Y Dios lo hace público para descubrir el corazón de Sara, para descubrir las dudas de Sara, y para poder posteriormente anularlas y guiarla a ella hasta el punto de convertirse en una mujer de fe.
porque hasta ese momento no lo era. Si no, no le hubiera dicho jamás a Abraham que se acostara con Agar. Pero yo me imagino que un día Sara, tocando de los colochos a Abraham, le dijo, mira, le dijo, yo ya entendí algo. El trato de Dios es contigo, le dijo. Así como hacen algunas esposas de pastor. Es que Dios a mí no me ha llamado, te ha llamado a usted o te ha llamado a vos. Entonces yo creo que Sara convenció a Abraham y le dijo, mira, le dijo, Agar, le dijo, yo creo que la cosa es que por medio de ella que vamos a tener un hijo. Conmigo no es el asunto. Y Abraham queda convencido por las palabras de Sara. Ahora el asunto es que Sara ahora está diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios escuchó lo que Sara había hablado. Y esto se conecta como cuando el Señor Jesucristo oía la murmuración de la gente. O el Señor Jesucristo conocía lo que había en el corazón de la gente. ¿Y cuántos saben que según la palabra Dios conoce los pensamientos nuestros? Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe, dice. Y dice que Él prueba la mente y el corazón. Dios lo sabe todo, hermano. No nos podemos esconder de Dios. Entonces Dios a propósito descubre la conducta de Sara, el conflicto de Sara, porque esto nos sirve como un trampolín a nosotros para poder entender que podemos elevarnos de nuestra condición de duda a una condición de fe. Podemos levantarnos y cambiar nuestra duda en fe. Podemos cambiar nuestro análisis lógico, racional, 100% correcto, por una confianza en el Dios de los cielos, que con el poder de su palabra creó todas las cosas visibles, de las cosas que no se veían. Entonces, yo creo que la pregunta de Dios a Abraham no es porque esperaba respuesta de Abraham, sino porque Dios quería exhibir la duda de Sara. Y entonces nosotros podemos sacar esta conclusión: Dios conoce los corazones. Amén. Dios sabía el conflicto que había en el corazón de Sara. Y esto entonces nos lleva al análisis del verso 14. Dios mismo, que aunque no está narrado en el registro bíblico, conoce las dudas y el conflicto que Sara está teniendo a sus 89 años de que va a ser madre a esa edad. Y entonces vea lo que Dios dice en el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? ¿Cuál es la respuesta? No. No hay ninguna cosa difícil para Dios. Es más, no hay ninguna cosa imposible para Dios. Para Dios es posible aún que la Virgen diera a luz un hijo. ¡Aleluya! Para Dios es posible que cuervos le lleven carne y pan a su sierva. Para Dios es posible que un río corte su caudal, su cauce y siga corriendo y que se vaya de regreso contrario a la gravedad. No, ustedes no se emocionen. Los veo cansados en el camino. De seguro su armadura han desgastado y sin fuerza se han quedado. Pero reaccione esta noche. Que reaccionar enfermo. Para Dios no hay nada imposible. Dios revela la duda de Sara, pero la quiere reenfocar a través de Abraham, diciéndole: ¿y ustedes creen que hay algo difícil que Dios pueda hacer? Y entonces confirma la promesa, y aquí sí viene la promesa, que fue lo que tuvo que sacudir a Sara, cuando él dice: al tiempo señalado. Yo ya te dije que al correr de un año, según las etapas de la vida, voy a volver a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, es comprensible el conflicto de Sara, porque un día, cuando Abraham tenía 75 años y por primera vez Dios se le apareció, y Sara tenía 65, Abraham, platicando con Sara, le dijo: fíjate que se me apareció Dios y me cambió el nombre y me dijo que me voy a llamar Abraham, padre de multitudes. Entonces Sara sabía la historia de que había una promesa de Dios con respecto a tener un hijo. Pues si usted lee el registro bíblico a partir de Génesis 12, 13, 14, 15, 16, llega hasta por aquí donde andamos ahorita, han pasado 25 años. Y Sara sabe que Dios ya se le apareció varias veces.
Entonces esto se aplica a nosotros como creyentes cuando hemos estado oyendo la palabra, nos hemos estado congregando, hemos estado creyéndole a Dios por un milagro, hemos estado creyendo a Dios por la prosperidad económica, hemos estado creyendo a Dios por una sanidad de alguna situación ya de años, y entonces llega un punto donde mejor decimos ya no voy a seguir creyendo nada, porque yo a veces he creído, es cierto, he dudado, pero ahora mejor ya no creo nada. Ese es el punto en el cual estamos, donde Sara estaba consciente de que Dios se le había aparecido varias veces a Abraham. Y eso de que vas a ser padre de multitudes, eso ya rato venía diciéndoselo el Señor. Varias veces Dios se le apareció. Entonces Sara tenía la razón en lo natural como para pensar, bueno, ¿y cuándo? Pues? Pero muchas veces Dios, hermano, en su perfección quiere glorificarse de una mayor manera y permite que el faraón esté detrás y que el mar esté enfrente para poder hacer algo mucho más milagroso que si el faraón no estuviera detrás ni hubiera un mar adelante. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios a veces quiere glorificarse de una mayor manera y entonces espera que Lázaro se muera, pudiendo dar la palabra para que la enfermedad se desaparezca de él, pero espera que esté bien muertito, pero bien muertito, para llegar y entonces hacer algo mucho más glorioso y llamarlo y sacarlo de la tumba cuando el cuerpo ya lleve. Dios a veces nos deja en esa etapa donde nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y es ahí nuestro fracaso. Es ahí donde fallamos. Yo creo, como algunos predicadores han dicho, hay algunos creyentes que cuando ya estaban a punto de recibir el milagro, dejaron de creer. Ahí dejaron de recibir. Y ese es un problema. Porque cuando ya casi el milagro venía, entonces desistieron de su actitud de permanecer en la fe. Ahora entonces Dios quiere reenfocarlos y hacerles ver que la promesa es firme. Así como el Señor Jesucristo acostumbraba a decir, de cierto os digo. El Señor viene y confirma la palabra. Voy a volver a ti al tiempo señalado. Entonces vemos que Dios aquí es donde le promete a Sara que va a tener un hijo. Verso 15. Sara oyó la discusión que se está dando y entonces ahora sí sale de la tienda. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, Dios, no es así, sino que te has reído. O sea, Sara, cuando oyó que el Señor estaba descubriéndola en su duda y en que se había reído y que había sido descubierta, entonces Sara sale, no, yo no me reí. En realidad es que estoy nerviosa, es que me asusté. Y por eso le tengo aquí un par de versiones. La Dios habla hoy y creo que palabra de Dios para todos. Sara se asustó y negó cuando el Señor dijo que se había reído, diciendo, yo no me reí. Y el Señor le dijo, sí, tú te reíste. Qué serio, ¿verdad, hermano? Qué serio, hermano. Yo no me reí, dice Sara. Claro que te reíste, yo te escuché, le dice el Señor. Pero lo que está escondido aquí es, claro que no crees lo que te estoy diciendo. No, es que yo lo dije porque me puse nerviosa. Nada de nervios, se llama incredulidad. Y así nosotros también podemos justificar nuestra conducta, ¿verdad? De por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro. Pero Dios conoce las intenciones, Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Otra traducción entonces lo describe así. Al escuchar esto, o sea que Dios está diciendo que para Él no hay nada imposible y que lo que ha sido hablado está firme, ha sido determinado y que según el tiempo de la vida ella va a ser madre. Cuando Sara escucha eso, habiendo escuchado el reclamo que ella no sabe que es Dios, el reclamo que Dios le está haciendo a Abraham de por qué se ha reído, dice que Sara tuvo miedo y quiso negar y por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. El Señor lo sabe todo, hermano. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Él lo conoce todo. Y por eso yo le digo a usted de que nadie puede venir delante de Dios, Señor, yo te amo, si Él ya sabe que usted lo ama. A veces nosotros podemos usar frases que son repetidas, robárselas a alguien, como el ejemplo de ese canto, te amo más que a mi vida. ¿Quién realmente amará más al Señor más que a su vida?
te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Pero a la hora de perder la vida, se les olvida que aman al Señor más que la vida. Entonces muchas veces decimos cosas que realmente no están respaldadas por nuestros sentimientos o por nuestro corazón. Por eso el Señor pudo reprender a los fariseos diciendo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Ahora, esto tenemos que recibirlo, hermano. Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestras motivaciones, Dios conoce nuestro amor, Dios conoce nuestra obediencia, Dios conoce nuestra fe. Muchos cristianos han dicho: no, hermano, yo tengo una gran fe. Dios sabe si usted tiene una gran fe, o si su fe es la mitad de un grano de mostaza, o si su fe no llega ni a la mitad del grano de mostaza. Dios conoce, hermano. Entonces nosotros no podemos venir a impresionar a Dios con frases así que suenan bien religiosas. Señor, tú sabes que te amo, porque en realidad Él sabe si lo amamos. No podemos venir delante de Dios de una manera superficial, mecánica. Señor, yo te anhelo. Y por eso es que a veces no es bueno, ¿verdad?, cantar solo por cantar cantos como temprano yo te buscaré, y se levanta a las 10 de la mañana. Temprano yo te buscaré. O como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Cuál que clama si ni se acuerda de orar? Entonces es un asunto de la realidad versus la apariencia. Así que el punto es ese: Sara se niega, pero Dios lo sabe. Y la aplicación práctica es: nosotros podemos negarnos, pero Dios lo sabe. Ahora, lo bueno de la historia, y un solo versículo dedicado a doña Sara. Lo bueno de esto es que aunque ella comenzó mal, terminó bien. Aunque ella dudó, y aunque es normal, es lógico, comprensible, y todos nosotros estamos en la misma condición de que nuestra humanidad se resiste a lo espiritual, a lo sobrenatural, la lección de esta noche es esta: lo más importante es reaccionar en fe. O sea, Dios entiende que tengamos razones para dudar, Dios entiende que tengamos razones para no creer. Por eso Jesús trataba con la gente diciendo: no temas, cree solamente. Jesús trataba con la gente diciendo: es tu decisión. Deja de tener temor y toma la decisión de creer. Al final, hermanos, tener fe es una decisión. Tener fe no es algo que le va a aparecer a usted en la mañana. Un día usted se va a levantar con una gran fe, ni le pueden poner manos para que tenga fe, ni Dios se la va a aumentar porque usted se la pida porque no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? Jesús no le respondió que sí, hagan fila muchachos, vengan para acá, les voy a dar fe. No, los reprendió y les hizo ver que si ellos tenían fe como un grano de mostaza, entonces podrían hacer que los montes se movieran. Así que lo más importante esta noche es eso: reaccionemos en fe. Y sepamos que la clave se encuentra en el verso 11, dedicado a la fe de Sara. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando usted llega a conocer a Dios y sabe que Él es fiel, usted puede creerle y permanecer en fe independientemente de las cosas que estén sucediendo. Y de una manera radical, de una manera testaruda, puede estar firme, confiando, esperando en Dios, de manera que en usted se cumpla que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Creyentes firmes, estables, que conocen las promesas y conocen al Dios que hizo las promesas. Continuaremos, porque la Biblia continúa dándole otros cuantos versos a Abraham, y vamos a aprender un poquito más acerca de la fe de Abraham. Oramos para poder despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos.